Tema 6. Introducción de documentos y prueba material en juicio. Marco legal aplicable del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 383. Incorporación de prueba. Los documentos, objetos y otros elementos de convicción, previa a su incorporación a juicio, deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos para que los reconozcan o informen sobre ellos. Solo se podrán incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que haya sido previamente acreditada. Artículo 387. Incorporación de prueba material o documental previamente admitida. De conformidad con el artículo anterior, solo se podrán incorporar la prueba material y la documental previamente admitidas, salvo las excepciones previstas en este código. ¿Qué se puede introducir a juicio? Objetos tangibles por medio de cadena de custodia, fotografías, imágenes en movimiento, videos, diagramas, modelos y mapas. Número 4. Dibujos realizados por testigos, rayos X, grabación de sonidos, animaciones hechas por computadora, documentos firmados como contratos, cartas, documentos internos de negocios, copias, documentos certificados, líneas del tiempo, imágenes de cómo se componen las cosas, ejemplo, las partes de un carro y la pieza de un carro para acreditar el accidente. Todos estos objetos y documentos que fueron señalados pueden ser ahora sí que incorporados a juicio. En los sistemas más adversariales como el americano, que es el sistema más adversarial que existe y en donde las técnicas de litigación se encuentran sumamente avanzadas, todo este tipo de objetos y documentos son muy comunes que sean incorporados a juicio. Y por otro lado, en el sistema mexicano tampoco existe una limitante para que todo esto pueda ser incorporado. La única limitante que existe es de que no sea contrario a la ley. Bien, ¿cómo se acreditan los objetos y documentos? Según lo establece el artículo 383 del Código Nacional Adjetivo de la materia, solo podrá ser incorporado a juicio como prueba documental o material, la cual ha sido previamente acreditada. Según el punto de vista de la mayoría de los escritores en materia de litigación oral, esta es la forma más común de acreditar. El primer punto es necesario elegir a un testigo idóneo para que dé razones de su reconocimiento, el cual necesariamente deberá coincidir con el contacto que tuvo con el documento u objeto, en donde necesariamente tendrá que explicar sobre él. Es decir, por qué lo reconoce y por qué dice que es lo que dice que es. Segundo punto, se le pone a la vista al testigo el documento u objeto que vaya a reconocer y se le va a preguntar cuáles son las razones para su conocimiento. Es decir, el testigo tiene que decir por qué lo reconoce. Evidentemente dirá, porque yo lo recogí, porque fue el arma que yo embalé en caso del policía, entre otros puntos para acreditar el reconocimiento. Tercer punto, se le pide al testigo razones de su reconocimiento. En este punto se tiene que preguntar al testigo por qué lo reconoce ese objeto o ese documento. Vamos pensando, si se trata de un balón de baloncesto, que dé una explicación de por qué le consta de que se trata del mismo balón manchado de sangre que estaba en la casa del homicidio. Se recomienda en todo momento siempre marcar los objetos para poder dar explicación a la hora que el testigo dé razones para reconocimiento. En este punto es muy importante señalar que en la mayoría de los casos los investigadores, los policías ministeriales o inclusive los peritos no realizan un verdadero sistema de marcación de los objetos, por lo que en muchas de las ocasiones puede resultar más complicado si esto no existe el proceso de reconocimiento de los objetos, por lo que se recomienda siempre pedirle a las personas que van a reconocer generar un verdadero sistema de marcaje. ¿Qué significa eso? Poner tal vez en un tape o algo que se trata del objeto marcado con el número 15 del auto de apertura en juicio oral en el apartado de objetos materiales, pensando por ejemplo que se trata de la pistola que fue asegurada en el lugar de los hechos. Bien. Punto número 4. Se le pide al tribunal se ingrese como prueba al juicio. En este punto se le deberá correr traslado a la contraparte para efectos de que manifieste si tiene alguna objeción sobre el tema. Recuerden que después de presentar y de reconocer y acreditar el objeto, es necesario que ingrese a juicio para efectos de que el testigo o el perito informe sobre ellos y el tribunal pueda verificar de qué trata el objeto y con ello poder darle un valor a el objeto y al testimonio de la persona que habla sobre el objeto. Y por último, punto número 5, se utiliza el objeto incorporado para seguir con la declaración del testigo. En este punto ya se le hacen las preguntas al testigo y se puede utilizar el objeto o el documento incorporado para que dé razones de su conocimiento e informe sobre ellos. Ejemplo de acreditación de objetos. Fiscal: detective Terríquez, una vez que detuvo al sospechoso, ¿usted lo registró? Detective: así es, señor.
El fiscal pregunta, ¿produjo ese registro algún resultado? El detective, sí, encontré un revólver en el bolsillo del sospechoso. El detective Terríquez se transforma en un testigo idóneo para reconocer dicha arma. Fiscal, el fiscal toma el arma que se encuentra en su poder en una bolsa. Detective Terríquez, le voy a mostrar lo que ha sido marcado como el objeto número 12, que se encuentra inmerso en el auto de apertura juicio oral en el apartado de prueba material. Con el número 5, ¿lo reconoce? Detective, sí señor, ese revólver que portaba el sospechoso ese día. Fiscal, ¿y cómo sabe usted que se trata del mismo revólver? Detective, bueno, pues porque en primer lugar se trata de un revólver marca Colt, calibre 38, color café, con caja de madera color café, claro, lo cual coincide con el arma del acusado. Además, una vez que lo encontré, puse un autoadhesivo en el marco del gatillo donde dejé marcadas mis iniciales y un código que relaciona el arma con esa detención. Es en este momento en donde el testigo está dando razones para el reconocimiento. El fiscal pregunta, ¿es el procedimiento normal? El detective, sí señor, así no confundimos las pruebas de cada caso. Fiscal, ¿y qué hizo con el arma? El detective, lo puse en la bolsa de plástico de evidencia y la sellé. Fiscal, ¿y por qué hizo eso? Detective, bueno, eso también es el procedimiento normal. De esta manera proteger las pruebas de cualquier intervención externa, tanto de la naturaleza como de otras personas. Señor fiscal, su señoría, quiero ingresar el objeto marcado como el número 5 en el apartado de prueba material por el Ministerio Público. El juez le pregunta al defensor, ¿tiene alguna objeción? Defensa, no hay objeción, señor juez. El juez señala, marcada la prueba número 8 de la Fiscalía, la numeración del tribunal es una numeración de la prueba ingresada, mientras que el fiscal puede realizar una numeración adicional para efectos de nombrar los objetos y documentos cuando se exhibe a los testigos. Dice el fiscal, detective Terríquez, ¿podría mostrarle al tribunal dónde exactamente lleva el revólver el sospechoso? Si el fiscal hubiera partido con esta pregunta, la defensa habría podido legítimamente decir algo así como, señor juez, no hay ninguna señal en este juicio que diga que esa arma fue hallada en poder de mi cliente el día de los hechos. O bien, lo que es lo mismo, más corto y resumido, la defensa podría simplemente haber dicho, objeción, falta de acreditación. Acreditación de la prueba documental. Paso número 1, tenemos en el estrado a un testigo idóneo para reconocer el documento. Paso 2, le exhibimos lo que ha sido previamente marcado como el documento con numeración 10, poniendo por ejemplo, el cual se encuentra necesariamente señalado en el auto de apertura a juicio en el apartado de documentales señalado con el número 5. Evidentemente, utilizando como por ejemplo que se trate de un informe de contabilidad, es importante señalar que esto no va a ser un informe de contabilidad hasta que el testigo idóneo lo haya reconocido como tal. Y paso 3, le preguntamos si lo reconoce y le pedimos que dé explicaciones acerca de cómo lo reconoce. Paso 4, se ingresa el documento como prueba. Y paso 5, se utiliza el documento en el examen leyendo la parte respectiva. En resumen, todo el documento, dependiendo del caso, hablando evidentemente del ejemplo que fue puesto en escena sobre la documental en materia de contabilidad. Veamos un ejemplo. Señor Terríquez, le voy a mostrar lo que ha sido previamente marcado con el número 5 de la Fiscalía. ¿Puede decirnos qué es? Sí, es el balance de la empresa del año 1999, el fiscal. ¿Y cómo sabe usted de esto, señor Terríquez? Bueno, es que soy el contador de la empresa, yo mismo lo hice. Y el fiscal, ¿y esa firma que aparece en la última página es suya? Testigo, sí. Fiscal, señor Terríquez, por favor examine detenidamente el documento. ¿Ha variado algo desde que usted lo hizo? Testigo, no es igual. Fiscal, señor presidente, deseo ingresar el documento marcado en el auto de apertura de juicio oral como el número 5 en el apartado documentales. Juez, ¿alguna objeción de la defensa? Fiscal, defensa, no su señoría. Juez, queda ingresado la prueba número 5 de la Fiscalía. Fiscal, señor Terríquez, ¿podría explicarle al tribunal qué quieren decir las cifras destacadas en la columna de ingresos? Testigo, bueno, esos son los pagos realizados por la empresa al señor Juárez en el año 1999. Bien, bajo estos supuestos es como debe de incorporarse la prueba documental y los objetos dentro de un proceso.